Vamos a empezar y damos la bienvenida a César Ortiz Echagüe, que he quedado con él que no le voy a presentar mucho porque él nos va a contar su obra y nos va a contar su vida, y yo creo que es más... la verdad es que es un lujo tenerle aquí y ya hemos encontrado la ocasión para que venga, ¿no? La iniciativa de esta charla se la debemos en esta ocasión a la Fundación Alejandro de la Sota, que esta fundación que ha creado un portal de archivos que se llama archivosarquitectos.com, donde se están subiendo digitalizados los planos de la Sota y de otros arquitectos españoles contemporáneos. Gracias a un acuerdo alcanzado por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, MITMA, con la mediación de la Fundación se acaban de digitalizar 150 planos del archivo de Manuel Barbero Rebolledo, que los tenemos guardados en el archivo de la Universidad de Alcalá y que formarán parte del portal. Y en ocasión de esa digitalización de esos planos, que estarán a disposición de todos vosotros y de todos los investigadores, pues la Fundación se puso en contacto con don César porque colaboraron e hicieron varios proyectos conjuntamente. Y entonces, a partir de esa colaboración y esa relación de la Fundación con don César dijo, oye, pues quiero ir a ver los archivos y quiero aprovechar para ir a Alcalá a ver los archivos de Manolo Barbero Rebolledo. Manolo, es que ya tengo confianza como para llamarle Manolo. Y entonces, pues esa ha sido la ocasión de traerle aquí. Hemos estado en el archivo ahora mismo viendo los planos, viendo algo del material. Estamos buscando unas cintas que no conseguimos encontrar, pero bueno, por lo menos intentando localizarlo. Y entonces, al final, pues hacíamos aquí una mesa redonda, una charla en la que nos va a contar don César un poco pues su obra o lo que considere. Así que, pues nada, bienvenido y nos cuentas lo que te parezca. Muchas gracias. Bueno, yo no he venido en finalidad inmediata de mi visita aquí, es por lo que ha contado Enrique de mi gran interés por ver qué había dejado Manolo Barbero aquí en su archivo, pero me da mucha alegría, además, porque había oído hablar ya de esta escuela a través de mi sobrina Claudia, y siempre muy bien, o sea que me alegra mucho también. Pero no es que no he preparado ninguna conferencia, eso, sino que lo que pensaba es que me hicierais alguna pregunta, luego yo contestaré lo que quiera, pero alguno que se lance a hacer una pregunta para que yo vea un poco qué es lo que realmente interesa, y luego yo contaré lo que a mí me interesa. Así que a ver si alguien... ¿Alguien arranca con alguna pregunta? Yo oigo muy mal, o sea que me lo tendrás que traducir probablemente. Espera. Yo quería preguntarle... Es que si no se graba. ¿Me oye bien? Sí. Yo se lo traduzco. Yo tengo la curiosidad de saber su opinión sobre, a partir de la situación de que usted para nosotros es una figura de una arquitectura moderna incipiente en España, quisiera saber cuál es su opinión sobre ciertas corrientes que tenemos cada vez más presentes en contra de la arquitectura moderna, que para los arquitectos que nos gusta la arquitectura nos parece que es la de nuestro tiempo. No sé si usted está de acuerdo y cree que es la de nuestro tiempo o tiene un pensamiento más ecléctico independientemente de su obra. Y si en la actualidad piensa que hay cierta resistencia o pensamiento que pues busca alguna referencia más de otra época o retrógrada, o no sé cómo definirla. ¿Has oído o no? Sí, pero a ver. Sí, un poco que el movimiento moderno ahora mismo está denostado, y ahora que es un poco lo que nosotros aprendimos y lo que vosotros hacíais, ¿no? Y entonces ahora mismo se está criticando hacia otro tipo de... ¿Cuál es tu opinión? ¿Tú sigues vivo un poco la arquitectura actual y tienes un poco de idea, y cuál es tu opinión sobre ese retroceso que ha tenido el movimiento moderno? Bueno, yo he de reconocer que he perdido mucho contacto con la evolución de la arquitectura actual, ¿no? Hasta, por decir así, hasta los años 80, porque yo en 1975, me marché primero a Roma. Yo pertenecía desde muchos años antes al Opus Dei, y en el año
o sea, desde el año 1945, había conocido al fundador, a San José María Escrivá, y me había decidido por ese camino como numerario de la obra. Y al cabo de unos años, en el año 59, estando en pleno trabajo arquitectónico, me pidió San José María que dedicara unas cuantas horas a trabajar en la dirección del Opus Dei en España. Entonces ya tuve que disminuir un poco pero en fin, seguí todavía trabajando con Rafael Echaide, que era un colaborador mío estupendo. Y bueno, en todo ese tiempo sí estaba muy al día, después de haber pasado unos años de ayuno, porque España, consecuencia de que los que habían ganado la guerra mundial querían echar de España a Franco, pues hubo un bloqueo terrible. O sea, estuvimos hasta el año 52, 53, totalmente aislados del mundo. No se podía viajar, retiraron todos los embajadores, en fin, una situación además de hambre y después de la guerra civil. Y en ese tiempo, que fue el tiempo también en que yo estudié la carrera desde el año 47 al 52 en la Escuela de Madrid, pues estábamos también totalmente aislados de lo que se había hecho hasta ahora de arquitectura fuera de España, porque los mismos profesores no sabían qué orientación iba a coger la arquitectura en España y no se atrevían. Eran buenos profesores, ninguno era así una gran figura, pero buenos profesionales, nos enseñaron a construir, o sea que yo les estoy agradecido a ellos, pero realmente no tuvimos apenas nada de contacto con... Yo creo que no nos hablaron jamás ni de Mies van der Rohe, ni de Neutra, ni de Frank Lloyd Wright. Puede decir asombroso, como unos profesores que durante 5 años no citan estos nombres porque no sabían si era por ahí por donde iban a ir los tiros. Pero bueno, eso duró hasta el año 52, en el que ya los americanos tuvieron interés en hacer un pacto con España, levantaron ya ellos y poco a poco se fue normalizando la situación. Entonces yo trabajé con Rafael Echaide hasta el año 67, porque mi trabajo en la dirección del Opus Dei en España cada vez era más intenso. De los arquitectos y escultores de la obra en Torre Ciudad, de Eliodoro Dols, que hice con mucho gusto, pero una obra muy complicada. Y cada vez tenía menos tiempo para el estudio y resulta que quizá cometí el error del que estoy muy orgulloso, de que fue uno de los promotores de la Escuela de Arquitectura de Pamplona. Porque en España, hasta ese momento, estoy hablando de eso, del año 66-67, no había más que 2 escuelas. La de Madrid, donde salíamos unos 25 arquitectos cada año, y la de Barcelona, donde salían 20. 45 arquitectos al año, en un momento que además en España se estaba con la reconstrucción y se veía que iba a ser necesario. Aquello era realmente absurdo, ¿no? Y entonces, y además con una enseñanza bastante anticuada, eso. Y entonces, un grupo de arquitectos que estábamos en Pamplona, bueno, que estaban en Pamplona, pero yo iba de vez en cuando, propusieron a la universidad el fundar la primera escuela privada, y después pues han surgido tantas privadas y luego públicas. Pero digo que cometí el error porque no me di quizá suficientemente cuenta de que Rafael Echaide, que trabaja conmigo, era un apasionado de la enseñanza. Y resulta que al cabo de un año de funcionar la escuela necesitaban profesores y le ofrecieron una cátedra de proyectos. Él estaba de profesor ayudante en la Escuela de Madrid y me dijo: mira, César, me han hecho este ofrecimiento y no soy capaz de decir que no, porque me gusta tanto. Me gustaría tanto dedicarme a enseñar proyectos a los estudiantes. Y bueno, pero me temo que con esto, como estás cada vez más ocupado, pues que
va a haber que cerrar el estudio. Pues tienes razón, a ver, no, esto... y dame un año, retrasa un año la incorporación a Pamplona para que terminemos los muchos encargos que tengamos. Bueno, a mí, entonces, dejé ya, cerramos el estudio, pero, bueno, como resulta que yo dominaba perfectamente el alemán, pues me invitaron, los comedores de la SEAT se hicieron también conocidos en revistas alemanas, y entonces alguien que sabía que yo sabía alemán, me invitaron a dar conferencias en Alemania. Y esas conferencias fueron una sorpresa tremenda para los arquitectos alemanes, porque estaban convencidos de que aquí en España, como había una dictadura, pues, no sé, solamente las únicas fotografías que les habían mandado, que he decidido, quizá intencionadamente, que habían visto allí, pues era el Ministerio del Aire, o sea, edificios enormemente tradicionales, ¿no? La línea que siguieron algunos arquitectos españoles después de la guerra, que pensaron que Franco querría tener también una arquitectura franquista, cosa que no hubo, porque Franco a la arquitectura le importaba nada. Gracias a Dios no hizo como... Y entonces resulta que estábamos todos muy desorientados, pero entonces di esas conferencias en Frankfurt, en Wiesbaden, después en la Escuela de Arquitectura de Zúrich también, y enseñé lo que se estaba haciendo por una parte de los arquitectos españoles de una generación joven, la primera, después de la guerra, pues que fue la generación de Alejandro de la Sota, de Fisac, de Cabrero, de Coder, que hicieron ya una arquitectura muy interesante, enlazando saltándose, por decir así, esa época de absoluta... Bueno, y luego llegamos nosotros, y la siguiente generación, los que habíamos nacido eso por el año 27, una cosa así, y seguimos también esa idea. Y entonces se habían hecho ya cosas muy interesantes en España, de arquitectura muy buena, porque tuvimos la suerte de que cuando ya se pudo empezar a trabajar más, que en España no solamente nos llegó como en Alemania, que después de la Guerra Mundial se agarraron a la Bauhaus, que la Bauhaus tenía cosas muy buenas, pero solo Bauhaus es aburridísima. y sin embargo era como una pasión en Alemania, y en Alemania han hecho una arquitectura Bauhaus muy mala, porque para hacer con el estilo Bauhaus cosas buenas hay que ser muy buen arquitecto, porque es un lenguaje tan sencillo que la mayoría de los que no han hecho más que cosas aburridas. Mientras que aquí en España nos llegaron al mismo tiempo ya diferentes corrientes, ¿no? Al final termino yo siempre contando lo mismo. Las corrientes, porque por un lado llegó naturalmente el movimiento del Bauhaus, pero no, Fisac, con el que yo trabajé 3 años en su estudio, había hecho un viaje a los países escandinavos y trajo pues la arquitectura de Asplund y la arquitectura de Alvar Aalto, que es la arquitectura orgánica, y nos llegó la arquitectura de Frank Lloyd Wright. O sea que nos llegaron ya diferentes corrientes entre las que podíamos elegir, ¿no? Para algunos edificios iba mejor una cosa, para otro, pero ya teníamos como más libertad de acción. Bueno, entonces, como consecuencia de esas conferencias, me empezaron a invitar a muchas conferencias y me nombraron además corresponsal en España de varias corresponsal en España para que mandase a revistas de habla alemana información sobre... Y hice un trabajo de difusión de la arquitectura española fuera de... o sea que yo lo que conocía yo muy bien era la arquitectura española, porque siempre que veía
interesante, me iba, lo visitaba, lo fotografiaba y luego lo mandaba. Conseguí que se publicaran en revistas de habla alemana más de 150 obras de arquitectos españoles y además causaban siempre una gran impresión. ¿Por qué esa arquitectura impresionaba tanto? Pues yo creo que impresionaba mucho por su sencillez y porque esa generación de arquitectos entendimos con claridad que esa guerra terrible en la que habían muerto tantas personas queridas, 2 hermanos míos murieron, por ejemplo, en la guerra, que esa guerra civil española había tenido un origen sobre todo social. Yo como arquitecto, como sacerdote, no voy a hablar de política, pero esto no es política, sino simplemente es un hecho. Y muchos de nosotros, entre ellos yo, habíamos conocido muy bien esa pobreza. Yo, porque con mi padre, que junto con San José María es la persona que más ha influido en mi vida, pues había visitado España ya en los años 30. Le acompañé a mi padre en lo que llamaba yo los safaris fotográficos, que los fines de semana montábamos toda la familia, que éramos ya muchos, en un gran coche americano con las cámaras enormes de fotos que usaba mi padre, y nos íbamos a buscar pueblos pintorescos para fotografiarlos. A veces acababa la carretera y íbamos con el coche dando saltos por los sembrados, con mi madre chillando de miedo. y entonces, primero conocí la pobreza de Castilla, pero era una pobreza digna, porque más o menos con todo, pues tenían su pequeño campo, un cerdo, una vaca, se defendían. Pero el problema es que había cada vez una inmigración más fuerte hacia las ciudades, donde empezaba un poquito la industrialización, en Madrid, en Barcelona. Y entonces nosotros vivíamos en Chamartín y allí se vivía la pobreza, porque os parecerá asombroso, pero todavía después de la Guerra Civil, iba yo por las mañanas en bicicleta al colegio alemán a las 8 de la mañana, oscuro desde allí, y me iba cruzando con una caravana continua de carros conducidos por gitanos, porque Madrid no tenía todavía una recogida de basuras, y las basuras las recogían los gitanos. Y subían a las 7 y media, 8 de la mañana, por lo que era entonces la avenida, y luego esparcían en unos vertederos. Había una pobreza inmensa. La ciudad, la pobreza más terrible era precisamente la de los suburbios de Madrid. Pero luego conocí la pobreza en Andalucía, en una finca. Bueno, todo esto, he traído aquí 2 libros que para regalar a la escuela, que lo encontraréis con más detalle. Yo he dicho que las 2 personas que más me han influido han sido San José María, escribá, del cual escribí publiqué un libro en Alemania, y en España tengo todavía la intención de poderlo de eso. Y luego la segunda persona de influencia fue mi padre. Mi padre era una personalidad muy especial, porque por un lado era un gran artista. En el año 35 la revista americana más importante de fotografía publicó un artículo que le consideraba uno de los 3 mejores fotógrafos del mundo, y su obra está en Pamplona, en el museo que está construido de Moneo allí. Os animo, si no lo conocéis, que vayáis a verla. Y al mismo tiempo de ser un artista impresionante, como demuestra por sus fotografías, era un hombre de una capacidad de organización. Al mismo tiempo, una persona con un corazón grandísimo, que precisamente en esas excursiones fotográficas y en Andalucía todavía la pobreza era muchísimo mayor y terrible. En Arjonilla, mi madre heredó una finca
Bueno, pues la primera vez que fui a visitarla en el año 40, en la época de la recolección, había por las calles, no exagero, el pueblo se llama Barjonilla, más de 300 niños casi desnudos, con un frío tremendo que hacía de la serranía allí de Andújar. ¿Y por qué? Porque no tenían más que un mes de trabajo en eso, y con lo que ganaron ese mes en la recolección tenían que vivir todo el año. Y al mismo tiempo había unas diferencias sociales, porque había unos cuantos propietarios de cientos de miles de olivos que ganaban muchísimo dinero, además, vendiendo las cosas de extraperlo a unos precios enormes, y que, como nos contaba el párroco ahí, se habían negado totalmente a ayudar a esa pobre gente que no tenía dinero ni para eso. Bueno, todo eso es lo que había provocado, porque eso lo habían aprovechado personas que querían meter la doctrina marxista en el mundo. Habían creado un odio tremendo, y también contra la Iglesia, y eso había tenido ese final tan tremendo de la... Por eso esa generación de arquitectos mía nos dimos cuenta que no se podía, no teníamos derecho a hacer una arquitectura rica, pomposa, representativa, sino que lo que España necesitaba era viviendas baratas, escuelas, industrias, y por ahí nos lanzamos por ese camino. Bueno, yo digo que hasta que me marché primero a Roma, porque me pidió el sucesor de San José María que fuera a trabajar allí, a enviar para la dirección del Opus Dei en todo el mundo, pues hice siempre lo posible por continuar sabiendo, y sobre todo de los arquitectos que había conocido en Estados Unidos cuando nos dieron el premio Reynolds. Conocimos pues a Mies van der Rohe, conocimos a Saarinen, conocimos a Neutra, yo lo había conocido ya aquí en España. O sea, yo había tenido por lo menos de todos esos arquitectos. Yo creo que fue una época de oro de la arquitectura, quizá porque era una arquitectura más artesana, y gracias a Dios en España pues no había catálogos, no había tantos catálogos, había los justamente necesarios, y todo eso nos llevó entonces a hacer una arquitectura muy social, muy pegada también a la tradición española, que yo admiraba tanto de las visitas a mis pueblos. Entonces, por eso, perdonar toda esta introducción tan larga, pero con eso quiero decir que no puedo juzgar bien ya la arquitectura a partir de y son muchos años, 30, 40, es decir, que hay cosas que, claro, tan impresionantes como puede ser el Museo Guggenheim. O sea, yo creo que el peligro que puede haber ahora es que quizá pues eso, que hay demasiados catálogos, y que se pierda, sobre todo, haya un deseo de hacer cosas extravagantes, que impresionen, mientras que la idea que tenía Neutra, no tanto Mies van der Rohe, porque siguió otra línea distinta, pero también la arquitectura orgánica era pensar en la persona que va a utilizar, o sea, ver la arquitectura desde los que lo van a utilizar, pensar cómo se van a encontrar aquí dentro de este ambiente, de esto. Y no caer en esta cosa, pues yo voy a hacer una cosa para que se publique en las revistas y todo eso. O sea que por eso no me atrevo a hacer un juicio, veo esos peligros y cuento por qué creo yo que se hizo en aquellos años una arquitectura buena, porque era como más humana, pero no, con esto no quiero hacer una crítica de lo actual. Bueno, y con esto creo que ya os he soltado un rollo aquí impresionante. Has hablado de tu padre. Has hablado de tu padre. Sí. Y yo, antes me has contado, y yo creo que es muy bonito, cuando tú acabas la carrera, que le pides a tu padre, que tu padre era el... Sí, mi padre había primero fundado o sea, mi padre tenía un amor a España tremendo y le daba una pena ver esa pobreza, esas diferencias sociales. Y entonces, como era un gran ingeniero también, tenía una gran capacidad de organización,
Él dijo, lo que puedo hacer es crear puestos de trabajo, además cualificados. Y entonces se lanzó nada menos que a hacer su primera industria, a hacer aviones, que parecía en el año 23, ahora se ha cumplido 100 años de la fundación, en el año 23 hacían en España aviones metálicos completos, como los primeros Breguets, y pues parecía una locura, ¿no? Pues sin embargo lo hizo, y además los hizo muy bien. y luego esta Construcciones Aeronáuticas era una empresa modesta, pero que funcionaba tan bien, que Airbus fue una de las 4 empresas europeas en las que se apoyó para hacer la gran empresa europea de aviación. Y cuando ya parecía que ha llegado el momento de retirarse con 63 o 64 años, llega Juan Antonio Suances, que era el director del INE, y le pide a mi padre que ponga en marcha la primera fábrica de automóviles en serie en España, la SEAT. Me acuerdo que vino mi padre, estaba yo haciendo la milicia universitaria aquí en la granja, y vino a verme y me dijo, hijo mío, me han hecho esta propuesta, tengo 64 años, ¿qué te parece? Y le dije, pues mira, me parece que eres la persona indicada para hacerlo y que no puedes echarte para atrás. La empresa se fundó el año 50 y el 53 salían los primeros coches. Tened en cuenta que ahora en España hay 20 millones de coches y cada año, según he leído, se compran 1 millón de coches medio nuevo. Cuando empezó la SEAT había en España 70.000 coches y se podían importar 3.000 coches al año. Sé que hemos pasado de 70.000 a 20 millones y de 3.000 a 1,5 millones. Bueno, pues ya en el año 52, cuando yo acabé la carrera, además tuve el premio de fin de carrera, pues mi padre era en cierto sentido un poco paternalista. Tenía un corazón tan grande que quería que sus obreros tuvieran casas buenas, que tuvieran escuelas, que tuvieran escuelas de aprendices. Y entonces empezó a hacer un verdadero mundo allí alrededor de la fábrica. Estaba haciendo muchas cosas. Entonces me presenté a mi padre, papá, he acabado la carrera, me han dado el premio de carrera, algo me caerá en Barcelona. Y mi padre más o menos me dijo, mire, hijo mío, me alegro mucho de que hayas acabado la carrera, de que te haya dado el premio, pero yo tengo que administrar el dinero de los bancos, del Instituto Nacional de Industria, y tengo que dar los encargos a arquitectos con experiencia. Y tú experiencia no tienes. Así que búscate trabajo y dentro de unos años, si haces algo que valga la pena, pues veremos si ya te podemos hacer algún encargo. Bueno, todo esto lo cuento en este libro porque esto, cuando yo he vuelto de Alemania, mucha gente me decía, oye, yo querría saber más de tu padre y todo eso. Resulta que había unas publicaciones muy buenas sobre mi padre, pero todo eran publicaciones institucionales, de Airbus, de la fotografía, pues también del gobierno de Navarra, o sea que no estaban a la venta. Y entonces dijo, bueno, pues yo voy a recoger los recuerdos de mi padre y los voy a reunir en un libro. Y entonces este es un ejemplar que lo dedico a la escuela. Y luego cuando volví de Alemania, después de estar allí 31 años, pues en la escuela de Pamplona, como había sido uno de los fundadores, me hicieron un homenaje y con ese motivo hicieron una publicación que es como un cierto resumen de la obra de nuestro estudio. Digo siempre nuestro estudio porque yo sin Rafael Echaide no podría haber hecho nada. Fuimos un meteoro y que en 10 años que trabajamos solamente hicimos muchísimas cosas y las hicimos tantas cosas. Yo me quedé asombrado. Fue una tesis doctoral que hizo, no sé, Jaime Sepulcro. ¿Cómo es posible que en 10 años hayamos hecho tantas cosas y algunas muy buenas? Hay que ser. Y entonces, ¿a qué se ha debido? ¿Cómo ha sido esto posible? Pues ha sido posible gracias a Rafael Echaide, porque al tener muchos encargos
tuvimos que aumentar la plantilla y entonces no había arquitectos jóvenes para cogerlos en los estudios. Para colaboradores teníamos que coger chiquitos que no habían más que aprendido al pasar a limpio. O sea, su trabajo era pasar a limpio. Habían aprendido en la Escuela de Artes y Oficios. Y claro, había que darles todo resuelto, siempre teníamos todas las soluciones y muchas veces, por ejemplo, el edificio de la SEAT lo tuvimos que inventar todo porque no había ningún precedente en España de una construcción en aluminio, ¿no? Y claro, nos daba pena y entonces Rafa Echaido un día me dijo, mira César, vamos a hacer una cosa. Estos chicos son buenísimos, pero no tienen ni idea de construcción, tienen que saber construcción. Les voy a dar una clase diaria por la mañana y vamos a hacer unos apuntes para que se los aprendan de memoria. Bueno, pues estos apuntes, este es uno de los 3 tomos de apuntes, que si alguno quiere echarles un vistazo, yo me he quedado asombrado ahora cuando los he vuelto a ver, porque estos delineantes terminaron sabiendo de construcción mucho más que yo. Y claro, fue un cambiazo tremendo, ¿eh? Y además los examinábamos, los puntábamos, montamos nuestra pequeña escuela de arquitectura. Yo aprendí mucho más ahí que en la escuela. Y al final teníamos perfectamente catalogado lo que daba cada uno. Y yo había oído muchas veces decir a San José María Escrivá, que había vivido también una pobreza tremenda atendiendo en Vallecas a gente muy pobre allí. Nos hablaba mucho también de que había que cambiar esta situación de España, que había que luchar contra esta pobreza y contra estas diferencias sociales, que había que pagar mejor a la gente. En fin, tenía un sentido social tremendo. Y entonces teníamos perfectamente catalogados a los 20 o más o menos colaboradores que teníamos y entonces decidimos, vamos a poner un sueldo a cada uno, ahora al adaptar los sueldos a los conocimientos de cada uno y a su rendimiento. Vamos a ponernos un sueldo los arquitectos y todo lo que ganemos por encima de los gastos del personal y de viajes o lo que sea, los vamos a repartir cada año entero. Las cuentas del estudio van a ser públicas. Los delineantes sabrán lo que entran de honorarios, lo que gastamos y que sabrán que cada año y al final se repartían el beneficio que todos duplicaban y triplicaban el sueldo inicial. Aquello empezó a funcionar como una... Porque claro, todos se dan cuenta, este es mi estudio y aquí cada minuto que perdemos se nos tiende a perder a los demás. Bueno, pues ese fue 2 años enteros estuvo Rafa haciendo esta labor y yo se lo agradezco enormemente porque creo que si pudimos hacer todas estas cosas es gracias a esa labor fantástica de enseñanza, esa mini escuela que él montó y que luego pues lo que yo quise, por ejemplo, que se prolongara también en la Universidad de la... Bueno, pues perdonar. Algunas preguntas que le damos un poquito y enseguida nos cuenta. Hombre, yo le preguntaría... ¿Me oyes? Tengo un traductor aquí. Sí. Es que es para que se quede grabado en streaming, no tanto. Que hay muchos estudiantes aquí presentes y se tienen que enfrentar al proceso en el cual acaban el título y tienen que enfrentarse a su vida profesional. Entonces tú has esbozado un poco lo que pasó cuando acabaste la carrera. Tu padre, director, presidente, gerente de SEAT, y te dice, perdona hijo mío, no te voy a dar trabajo, porque no sabes hacer nada, no tienes experiencia. Tú, hombre, yo creo que a los alumnos les deberías contar ese primer proyecto que fue los comedores SEAT, por qué los hiciste, cómo los hiciste y a través del cual te dieron el premio Reynolds y qué supuso para ti.
Es decir, ¿eso es trasladable a lo que puede vivir un alumno ahora mismo recién acabado la carrera? ¿Qué es lo que tienen que hacer ellos para enfrentarse a su vida profesional? Que sería un poco la pregunta. ¿Qué te parece que puedan hacer? ¿Concursar? ¿Trabajar en estudios en plan esclavo? ¿Qué te parece? Bueno, sí, lo he entendido. Me es difícil dar un consejo porque realmente yo creo que todo el funcionamiento de la arquitectura y de los estudios ha cambiado muchísimo, ¿no? Y por lo tanto me es muy difícil saber cuáles son los pasos que un estudiante pueda hacer. Pero lo que creo es que si le entusiasma la arquitectura y procura hacer las cosas bien, se abrirá camino, porque todo lo bueno termina abriéndose camino, ¿no? Me ha impresionado mucho siempre en la autobiografía de Frank Lloyd Wright, que está traducida en un castellano muy malo, cuenta pues cómo Frank Lloyd Wright en la escuela, en la ciudad donde vivía, en Wisconsin, no había escuela de arquitectura, empezó a estudiar en una escuela de ingeniería, pero él quería ser arquitecto, dibujaba muy bien, maravillosamente, y entonces dijo, me voy a Chicago, ahí está Sullivan, y voy a ver si consigo que me dé un puesto en su estudio. Con $4 en el bolsillo se fue a Chicago, se presentó a Sullivan y le enseñó sus dibujos, que eran muy buenos, pero Sullivan no le dio un puesto de trabajo. Entonces tuvo que buscarse al segundo, que era otro, no me acuerdo en este momento el nombre, que era también buen arquitecto, pero era de estos que hacía muchas concesiones a los clientes, y, o sea, no llevaba su línea, no intentaba sacar adelante sus ideas, sino lo que quería es ganar dinero. Y entonces, al cabo de un año que estaba trabajando allí, se hizo muy amigo de otros de los que trabajaban, y un día le dijo, mira, llevo un año aquí, no estoy contento, porque nuestro jefe podría trabajar muchísimo mejor. Y yo leí en el Evangelio que Jesucristo todo lo que hizo, lo hizo bien. Pues yo quisiera hacerlo también todo bien, pero bien de verdad. Aquí no hacemos las cosas bien de verdad. Así que voy a hacer otro intento con Sullivan. Y a la segunda consiguió que Sullivan le cogiera, y allí pues aprendió de repente a hacer proyectos. Bueno, pues yo creo que si una persona tiene ese deseo, y luego sobre todo el segundo tema es que vea la arquitectura desde los que la van a usar, de los que van a estar. Y esta es la gran aportación, a mí me parece, de Neutra. Estuvo en España y como entonces la mayoría de los arquitectos no sabían idiomas, FISAC, con el que yo había trabajado, me pidió que Neutra estaba en Estados Unidos, pero no se le había olvidado el alemán de su país de origen, y entonces nos dio una conferencia impresionante, y veía cómo Neutra había dedicado su vida cómo influye la arquitectura, la luz, la iluminación, la atmósfera, cómo influye en la persona. Yo tengo que conseguir que la gente se encuentre bien, agradable, en lo que sea, ¿no? Pues si es un teatro, pues en un teatro, si es en la casa, ¿no? O sea, no pensar, bueno, a ver, voy a hacer aquí una cosa para que se publique, ¿no? para lucirme, para eso, sino que tiene esa idea de... Porque entonces, además, cualquier cosa, ahora que se hace tanta rehabilitación, pues es una cosa impresionantemente importante lo de la rehabilitación, aunque sean cosas pequeñas, aunque sea arreglar una cocina, ¿no? Pero una cocina bien proyectada es una maravilla, ¿no? o un cuarto de estar, lo que sea. Bueno, pues creo que sabiendo tener paciencia, empezar a veces con cosas muy sencillas, muy elementales, y si se hace con ese espíritu, yo creo que terminará siempre abriéndose camino, porque lo bueno, yo te digo, al final siempre se valora. Eso es un poco lo que yo creo que puedo aconsejar a los alumnos en este momento.
Sí, yo quería comentarle lo siguiente. Yo recuerdo cuando era niño, no lo puedo evitar, todavía no era arquitecto. Mi padre tenía un 600 y por proximidad llevábamos el coche a arreglar a los talleres y oficinas de la Castellana. Y recuerdo la experiencia y con mucha impresión, es una de estas cosas sin conocerle ni conocerle a su sobrino. Y recuerdo cómo íbamos, el coche cómo iba dando vueltas, subiendo por las plantas, entre esas plantas acristaladas, y tengo la imagen del edificio de la Castellana grabada en la cabeza y en mis años de estudio. Hacía tiempo que no recordaba o no revisaba toda su obra, y tengo que reconocer, y ahora viendo todas las fotos que ha recopilado Gonzalo de todo su trabajo, la extraordinaria calidad y rabiosa modernidad que sigue teniendo todo el conjunto de su obra, ¿no? Y que lamentablemente casi toda se ha perdido. De su trabajo prácticamente, la pregunta sería, ¿qué se puede todavía de todo esto conservar? Y se conserva, y probablemente en los colegios retamar, pero del trabajo de la SEAT, que es de primerísimo nivel y de una actualidad tremenda, me temo que lamentablemente se ha perdido todo, ¿no? Y me gustaría saber que nos comentase usted eso y la posibilidad de recuperar. Es como una ahora que tú estás, Ángeles, aquí, una recapitulación, ¿no?, sobre el trabajo de Docomomo y la pérdida. Aquí vivimos hace unos años, también Gonzalo lo vivió, la pérdida de la Casa Guzmán de la Sota, y entonces veo con tristeza, y me gustaría que nos comentase ese aspecto. Pues mira, ¿qué opina, ¿no? Es un tema muy actual. Bueno, primero me doy cuenta que ¿te llamas? Gonzalo, de lo que ha planteado la pregunta. No, rápidamente, antes que contestarte a ti, decir que los comedores de la SEAT se reunieron una serie de condiciones realmente extraordinarias, que para yo casi me resulta difícil, porque claro, nosotros, cuando nos dieron este encargo, los tres arquitectos estábamos completamente de acuerdo que lo importante era que esos obreros, no sé si todavía habéis visto algunos la famosa película de Charlie Chaplin de tiempos modernos, de pobres obreros haciéndose, pues entonces todavía las líneas de montaje de los coches ahora han cambiado bastante. Yo estuve en Alemania en la fábrica de Volkswagen, de Wolfsburg, y han cambiado mucho el sistema de que hagan cosas distintas, o sea, no sean como... Bueno, entonces era así. Entonces decimos, bueno, por lo menos que en esos 3 cuartos de hora que van a tener para comer, que vean flores, que vean plantas, que estén en un ambiente agradable, que es un cambio, ¿no? Entonces vamos a hacer una cosa muy ligera, muy transparente. En Barcelona se puede hacer un jardín rápidamente. Y entonces, en principio, hicimos unas estructuras metálicas de acero, pero resulta que la SEAT está construida en el Puerto Franco, al lado del mar, en un terreno enormemente fangoso. Y toda la fábrica de todos los talleres estaban cimentados con pilotes de 20 metros de profundidad, carísimos. Y entonces... mandamos los planos, los primeros tanteos de las estructuras, y los ingenieros que habían construido los talleres nos dijeron, lo sentimos mucho, pero a pesar de lo poco que pesa, es suficientemente el peso para que hay que poner pivotes. Y entonces salía la cimentación más cara que todo el resto del edificio. Entonces, hablando de esto con mi padre, me dice, oye, hijo mío, pues, ¿por qué no probáis con aluminio? Pues lo vamos a hacer la fábrica de aviones de Getafe. Pero aluminio, pero eso será carísimo, sí, es mucho más caro, pero es 3 veces más ligero que el metal, y a lo mejor entonces no hace falta. Y total, que nos puso en contacto con los ingenieros y ya la propuesta que volvimos a mandar a Barcelona con aluminio, no hacía falta pilotes, sino que se podía unas placas que se está flotando el edificio sobre el barro. Bueno, y entonces
pues salió muy bien, porque fue una fabricación maravillosamente, prefabricación hecha en Getafe, donde los ingenieros dicen, bueno, tenéis que tener en cuenta que nosotros trabajamos con milímetros, así que todo lo que vaya acompañando a estas estructuras tiene que estar hecho al milímetro. Bueno, quizá no lo conseguimos del todo, en algunos sitios tuvimos errores de 5 milímetros, pero bueno, salió adelante. Bien, quedaron nuestro sueño de que aquello fue el jardín, se hiciera rápido y que se cumplió, estaban en la casa encantados con el edificio, y al cabo de un año resulta que en Estados Unidos convocan el concurso de arquitectura más importante de la época, con un premio de $25.000 de entonces, que es $250.000 actuales. Han pasado casi 70 años, y además con un jurado, con Mies van der Rohe, con Dudok, o sea, con un jurado internacional de primerísimo, pues querían concederlo con motivo de los 100 años del Instituto Americano de Arquitectos. Se presentaron 90 edificios de 20 países, así, y nos dieron el premio con gran asombro. Hoy en el archivo hemos estado viendo, fue en España una sorpresa, porque acabamos de salir de ese aislamiento total de España, de país despreciado, abandonado, y de repente que Estados Unidos dan este premio de esta importancia, se escribieron artículos y artículos y artículos. Bueno, pero pues eso, y no sé, me he ido para atrás y ahora tu pregunta era sobre la de... Sobre que todo lo que has hecho, bueno, la mayoría sí. se ha perdido. Bueno, entonces, tuvimos la SEA tuvo unos momentos muy malos. Mi padre trabajó siempre con Fiat. Así, y decidió retirarse. Y entonces SEAT tuvo un momento muy, muy malo, cuando se quedó solo, simplemente con una industria totalmente española, hasta que Volkswagen se dio cuenta que, a pesar de todos sus problemas, era una industria seria y bien cimentada, y lo cogió. Pero para sacarla de esa situación, una de las cosas que hicieron, que luego se arrepintieron ellos mismos, yo estuve con un alto jefe de Volkswagen, que fue también un tiempo presidente de SEAT, que es con el que estuve en Alemania, me dijo, nos equivocamos, pero decidimos vender todos los edificios y vendieron todo. Y entonces los vendieron a inmobiliarias que lo que querían simplemente era ganar dinero con eso. Bueno, de todas maneras, en Barcelona, al ver la barbaridad que se había hecho con la filial, hubo una reacción rápida, y 3 edificios nuestros de Barcelona los pusieron bajo protección del ayuntamiento, ¿no? Que son los comedores, lo que fue los laboratorios, y luego una escuela que hicimos, una escuela de YAR, que es en Barcelona. Me parece que eso no han salido fotos ahora. Bien. Pero el problema de los comedores es que la fábrica tuvieron una vida tremenda mientras había allí 10.000 obreros que iban comiendo en sucesivos turnos. Pero al trasladar la fábrica a Martorell, no sé exactamente por qué motivos, quedó allí solamente una nave de prensas con muy pocos obreros. Entonces, no necesitan esos comedores. Una cosa, un edificio, si no se utiliza, es... Luego, además, hay el problema de que para visitarlo hay que pedir permisos y todo eso. Es muy difícil acceso a verlos. Y me han llegado noticias de que están francamente mal conservados. Entonces, ¿qué se podría hacer? Porque no sería muy caro solamente el rehabilitarlos, porque yo los he visto todavía al volver de Alemania, he estado ahí una vez, y el aluminio se conserva maravillosamente, no he tenido ningún problema, aunque estando al lado del mar.
Pero claro, con los catalanes, en el fondo, no les gustó nada que arquitectos de Madrid trabajaran allí. O sea, que siempre ha habido un poco... el Colegio de Arquitectos hizo una publicación que estaba bien hecha, un poco como para compensar un poco de no haberse movido más para evitar lo de la barbaridad de la filial, ¿no? Pero yo le estoy dando vueltas, ¿qué se podría hacer? Pero eso tendría que haber, y desde Madrid es difícil, porque, y sobre todo también en las circunstancias actuales. Y la pena es que en Madrid también repitieron el tremendo error, no sé, yo estaba de eso, pero no sé, de eso yo ya, si vosotros tenéis alguna idea y veis qué se podría hacer, pero bueno, a mí de todo lo que hemos hecho, gracias a Dios creo que se ha salvado lo mejor que hemos hecho, que es lo que estamos viendo ahora en la fotografía, que es Tajamar. Tajamar no hace falta pedir permiso, se puede visitar, bueno, que es bueno avisar para que le acompañen a uno, pero Tajamar es lo mejor que hemos hecho. Porque Tajamar es los comedores de la SEAT en pobre. O sea que es todavía más adaptada a las circunstancias de España, porque claro, se va a hacer un edificio con aluminio, pues eso se los puede permitir la SEAT. Pero claro, los promotores de Tajamar, que nos lo encargaron porque les gustó mucho lo de la SEAT, porque salieron tantas fotos y dijeron, pues eso que han hecho ustedes en Barcelona, podrían hacerlos aquí, pero no, lo tienen que hacer en barato. Y entonces lo hicimos con los materiales más pobres, ¿no? Pero muy fuertes y muy bien la arquitectura. Bueno, y lo han cuidado muchísimo, han hecho una jardinería preciosa, y lo que soñábamos cuando hicimos Tajamar, hoy día es realidad, que es que la gente allí, los alumnos, los profesores, se encuentran muy bien en eso. Ahora incluso quieren hacer ahora una publicación sobre... O sea que Tajamar es para mí, gracias a Dios, y además a esto no me da miedo de que vayan a hacer ahí ninguna barbaridad, porque están enamorados de sus edificios. Y entonces, pues, yo por eso me alegró mucho de poder acompañar a alumnos de la Escuela de Madrid para visitarlo. Pero, en fin, creo que ahí gracias a Dios, hemos dejado un recuerdo, porque también son edificios ya de 70 años. Ahora se ha hecho en unas aulas, una parte de las aulas se han renovado, y creo que ha sido un ejercicio de rehabilitación también interesante. No de todos los arquitectos, porque me pidieron si podía hacerlo yo, y dije que no tenía estudio, pero creo que también ahora hay gente que dice que no son tan buenos como los que hicimos nosotros, pero en fin, técnicamente funcionan muy bien, están encantados con esto. Bueno, pues... Había una pregunta pendiente. Se la preguntaré. No, que muchísimas gracias porque haya venido. Para mí es un honor que esté aquí. Una de ellas se la diré en privado porque es un tema de investigación y ya la veremos. Pero bueno, si quiere por terminar, no sé si ha contado la anécdota de la casa, cuando visitó la casa de Rosalía y lo que le comentó con respecto a las sillas. Si quiere contarlo. ¿Cómo? Que visitaste la casa de Saarinen, Sí. Y él le comentó algo. Saarinen propiamente dicho. No, la casa de Frank Lloyd Wright, la casa de la cascada. O sea, cuando hicimos, nos invitaron a darnos el premio en Estados Unidos, y nos lo vimos ahí primero en el colegio, una primera... Y habíamos hecho el plan de estar un mes en Estados Unidos, aprovechar esa ocasión, porque nos invitaron, nos pagaron el viaje y todo eso, y para una parte pagar, que nos lo pagásemos nosotros y hacerlo. Y entonces había muy pocos arquitectos españoles que habían estado en Estados Unidos. Uno de ellos había sido Rafael de la Hoz. Entonces hablamos con él y dijimos, oye, nos gustaría mucho visitar la Casa de la Cascada. Y nos dijo, pues olvidaros, porque yo quería haberla visitado, pero me han dicho que es imposible,
que está en un sitio dificilísimo, que además los Kaufman, que son los dueños, viven en Nueva York y muchas veces no están allí en la casa, y es prácticamente imposible visitarla. Entonces, así que no lo pongáis en vuestro programa. O sea, lo habíamos quitado del programa, pero en la entrega del premio en Washington, uno de los arquitectos que conocemos es Eero Saarinen, y este se había presentado al premio Reynolds con sus edificios para General Motors en Detroit, donde él tenía su estudio. Y nos dijo, bueno, me habéis ganado. Pero oye, ¿por qué no? ¿Qué plan tenéis? Y dijimos que queríamos ver, éramos tan paletos que queríamos ver las cataratas del Niágara. Y te digo, pues de eso coge de camino Detroit y os enseño con lo que he perdido el concurso. Total, fuimos allí, nos enseñó lo de la General Motors, que era impresionante. Luego fuimos a su casa con la idea de que estaría toda amueblada con los muebles que había proyectado con Ines, con el diseñador de muebles que se siguen vendiendo, ¿no? Y no había un solo mueble suyo. Le dije, oiga, señor Saarinen, pero ¿y sus muebles? Mire usted, es que con esos muebles yo gano el dinero para comprarme estos ingleses. Estos muebles antiguos ingleses que son los que me gustan. Y entonces nos preguntan, ¿a dónde vais a ir ahora? Pues vamos a las cataratas del Niágara. Nos hubiera gustado haber visitado la Casa de la Cascada, pero nos han dicho que es imposible. No, imposible, y si yo conozco mucho a los Kaufman, no sé si les había hecho alguna cosa, les llama por teléfono, entonces llamar por teléfono en España era como una cosa. Y oye, tenemos aquí 3 arquitectos españoles que han ganado este premio y tal, y que querrían visitar la casa. ¿Estáis este final de semana? Sí, estamos, y les invitamos a que vengan y tal. Total, nos explicó ya con mucho detalle cómo era el camino y todo eso. Conseguimos llegar y la casa realmente no nos decepcionó nada. La casa es una maravilla, una maravilla. Y entonces nada, pues estuvimos allí, estaba muy bien amueblada, espero que hayan conservado también los muebles, porque ahora es una fundación, ¿no? Y entonces el hijo, al día siguiente, pues hicimos una vuelta por el terreno, y entonces nos contó que Kaufman, su padre, iba a tener mucho dinero, luego se hizo otra casa que se la encargó en Neutra, en California, y entonces su padre había comprado ese terreno con la cascada y tenía la idea de que lo que se construía, la casa que quería construir ahí, tenía que estar viendo la cascada. Y Franjo Raed no quería hacérselo, estaba en California, muy lejos, tenía mucho trabajo, y no, pero al final consiguió que fuera. Y entonces llegó allí el señor Franjo Raed y se pasó 2 días paseando por el terreno. Y al final le dice al señor Kaufman, he visto su casa. No la voy a poner viendo la cascada, sino encima de la cascada. Y voy a ser como una cantata de Bach. Se marchó, hizo el proyecto, mandó luego a uno de sus epigones allí, y le salió de bandera, menos de la construcción, que fue un desastre, porque por eso el ingeniero se equivocó en el cálculo y les ha creado muchísimos problemas. Pero bueno, eso compensa todo el dinero que se han tenido que gastar en mantenerlo. Y además, la Casa de la Cascada fue un cambio en la vida de la arquitectura de Franjo Raed. A partir de ese momento hizo sus mejores cosas, en mi opinión. Bueno, pues esto es lo que me he presentado, ¿no? Muchas gracias. Echar un vistazo.